Seguimos en Reporte Estelar tocando la noche de hoy el tema de los valores en nuestra sociedad, que estamos pasando o qué está pasando con nuestra sociedad, que parece que los valores que teníamos hace 20, 30 años y quizás más, muchísimo más atrás, se han venido perdiendo. Vamos a conversar ahora con Pedro Bastida, psicólogo social y psicólogo clínico. Esta pérdida de valores que estamos hablando, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Tenemos una sociedad quizás enferma o una sociedad que está cambiando sus valores y principios por otro tipo de valores? Bueno, ante todo, buenas noches, gracias por la invitación. Y evidentemente aquí hay que dar una mirada que hay que procurar evitar extremos, ¿no? Una, no ver esto nada más desde lo macro, porque evidentemente se puede mirar así, pero no es lo único. Y también evitar lo micro, es decir, no psicologizar, no poner, como quien dice, en la mente de una persona estrictamente el problema, pero tampoco llevarlo a un grado tan macro que es la sociedad, porque eso no nos permite, en cualquiera de los dos casos, hacer nada en el asunto, ¿no? Creo que quizá un modelo más viable es entender esto como microcontextos, es decir, esa niña que dibujó eso, evidentemente vive en una familia y vive en un contexto un poco mayor que la familia, la comunidad. Esa escuela está en un entorno determinado. Evidentemente, allí se reciben unas influencias, allí hay acciones, hay conductas, hay modelados que esa niña y otros niños perciben, aparte de los clásicos que son los de los medios de comunicación. Todo eso va a incidir en que un niño capte y se vaya formando progresivamente un conjunto de apetencias, de valores. Nos gusta decirle antivalores, pero mirado eso en ese propio contexto, aunque no resulte simpático decirlo, eso allí es un valor. Fuera de allí, una mirada que le demos nosotros es un antivalor, por supuesto. Yo no estoy avalando ni apoyando eso, por supuesto que no estoy de acuerdo. Pero desde una mirada descarnada, hay que entender que en ese contexto, en el contexto, digamos, del malandro, ser malandro es valioso. Y los niños que ven eso quieren serlo. ¿Por qué? Porque ellos reciben un conjunto de prebendas por actuar así, que refuerzan o hacen apetecible esa conducta. Básicamente el poder. Y básicamente en el lenguaje de un malandro, tener poder es ser respetado, ser temido y acceder a bienes materiales fácilmente. Ahora, nosotros estamos hablando del tema de las aulas, lo que pasó este caso con las niñas. Lamentablemente, pues, Oscar Misle me está diciendo que lo ha visto, por lo menos, vamos a hablar de 14 estados. Bueno, en los 19 estados... ¿Los viste en todos los 19? Sí, siempre hay uno que otro, no se generaliza, pero siempre hay la referencia de ese muchacho con esas características, de esa muchacha que se convierte en un referente y que generalmente preocupa mucho, ¿no? Que obviamente es preocupante, pero también estamos viendo que vamos, por ejemplo, en el metro, vamos en el transporte público o llegamos a, no sé, cualquier laboratorio, cualquier donde haya pues muchos asientos, hay que esperar durante mucho tiempo y vemos que hay personas jóvenes, que llega una persona mayor o llega una persona pues que está embarazada y ni se inmutan y no le dan el asiento a la persona que lo necesita, o una persona con necesidades especiales, que ahí por supuesto necesita otro tipo de atención. En estos días me comentaba una persona que estaba en una cola para comprar alimentos y que llegó otra persona y reclamó porque llegó una persona de la tercera edad a las 10 de la mañana. Oye, pero qué fresco, ellos no deberían aceptarlo porque además llegan a esta hora muy tranquilos a comprar las cosas. O sea, y yo decía, oye, pero qué terrible, ¿no? O sea, no puede ser que se califique o que una persona mayor pueda estar madrugando, como se están haciendo las colas en estos momentos, igual que una persona que tiene 20 o que tiene 30 años. Entonces, ¿qué está pasando con ese tipo de situaciones? Además que vemos que no se dan los buenos días, no se dan las buenas tardes, o si alguien lo da, pareciera que no hay feedback, no hay respuesta del otro lado. ¿Es el entorno, es la sociedad que nos está llevando a eso? Sí, definitivamente sí. Hay un entorno donde estamos tan agobiados, tan preocupados, tan ensimismados, que nos olvidamos del otro. Pilar Sordo, que es una psicóloga, dice que, y se refiere a la invisibilidad que tienen muchas personas que realizan ciertas tareas porque no existen para nosotros. Si tú vas a la persona que cuida la puerta, que está en el ascensor o que limpia la habitación en una clínica, en un determinado lugar, en una oficina, tú eres la señora que coletea, el portero, pero esa persona tiene nombre, esa persona además tiene un oficio que respetar. Entonces, esa misma forma inhumana de relacionarnos y que reducimos a la persona a la función, claro, eso es mientras
la persona no haya un problema, porque cuando tengo un problema sí tiene nombre y apellido. Tú no dices, llámame plomero, me llamas a Pedro Martínez, ahí le pones nombre, cuando hubo un trabajo mal hecho. Entonces creo que tenemos que revisar qué pasa en el tráfico. Cuando uno va en el tráfico, cuando uno va y lleva a los niños además y siente que de repente una persona va a pasar y le zumba el carro, o en la puerta de los colegios, tú trabajas en una escuela, cuando van a dejar los niños y están sacando la mamá al niño pequeño y empiezan a tocarle la corneta y casi que a empujarle el carro. Entonces nos damos cuenta que nos hemos desensibilizado y hemos perdido la capacidad. Es por la sobrevivencia, es por el estrés, es por la ansiedad. Habría que analizarlo antropológicamente. Lo que sí es que estamos perdiendo la capacidad de la compasión, de la empatía, de ponerte en el lugar del otro. Y ciertamente tú ves en el metro la persona que llega, y cuando llega una persona mayor o una persona embarazada, entonces agarra el periódico y se mete en el periódico, el joven para esconderse, o se hace el dormido. Entonces es un poco llamar la atención. ¿Qué nos está pasando? Pero no lo veamos en grande, como tú dices. ¿Qué pasa en mi casa, con mi familia, en mi metro cuadrado? ¿Qué estoy haciendo yo para darle el valor contenido? ¿Sabes cuál es el problema? Que los valores no se les da contenido. Y cuando hablamos de solidaridad, no nos damos cuenta que podemos estar hablando, por ejemplo, de su sombra, que es complicidad. Cuando hablamos de respeto, a lo mejor estamos hablando de sumisión. Respetar al otro porque el otro tiene autoridad. Entonces hay que darle contenido práctico, porque a veces lo que haces habla tan duro de ti que no puedo escuchar lo que dices.